Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En videos anteriores estuvimos viendo cómo ingresar texto extendido en los campos en que dicha opción estuviera disponible, así que para completar con este tema, en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo obtener estos textos extendidos de todos los campos donde hayan sido ingresados. Así que, sin más, comencemos. Bien, vamos a comenzar con el tema del video del día de hoy y la idea es poder enseñarles cómo poder obtener el texto extendido de cualquier lugar donde haya sido ingresado. Esta vez, para el ejemplo, vamos a estar utilizando una transacción diferente que es la CO03 para también mostrarles que se puede hacer desde cualquier lado del sistema. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a poner a grabar nuestro script, vamos a venir acá a la grabadora, a darle OK, acá le ponemos que sí, que nos reemplace el script anterior, en mi caso, y ustedes tengan en cuenta esto. Y bueno, vamos a ingresar a la transacción, vamos a CO03, acá vamos a poner la orden que queremos ingresar y acá vemos que en este caso acá tenemos nuestro texto corto. Y para ingresar al texto extendido tenemos varias maneras de hacerlo. Yo podría hacer doble clic sobre este texto, podría si no apretar F2 como podemos ver si yo ahí acabo de presionar clic derecho para ver las opciones y vemos que podría entrar con F2 o con F9. Así que en mi caso yo voy a presionar F2, acá ingresamos, pero ustedes recuerden que depende desde dónde quieran obtener este texto, lo van a tener que realizar o ingresar desde la manera que les quede más cómodo o desde la manera que tengan disponible. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es justamente guardar de alguna manera todo este texto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a venir a texto, vamos a venir a download y vamos a ver que se nos aparece esta ventanita. Acá podemos elegir distintos formatos para guardar este texto. Yo en mi caso voy a elegir ASCII y le voy a presionar OK. Acá lo próximo es ponerle el nombre del archivo con el cual lo quieren guardar y la extensión. En mi caso le voy a poner tmp.txt. Listo, así nomás, y voy a dejar esta ubicación. Ustedes pueden poner la que quieran. Acá también tienen la opción de poner el código de página o cómo se va a formatear este texto. Yo les recomiendo que pongan el 1152 porque este código lo que hace es reemplazar los saltos de línea con unos numerales, entonces después cuando tengamos que procesar este texto va a ser más fácil reconocer justamente estos saltos de línea, pero bueno, ya van a ver a qué hago referencia. Entonces vamos a ponerle un OK, ahí vemos que se guardó el texto correctamente y listo. Entonces vamos a hacer un back y un back, así volvemos hasta acá y listo, ya podríamos dejar de grabar. Vamos a ir a nuestra grabadora, vamos a poner acá y vamos a parar la grabación. Perfecto, así que bueno, ahora vamos a ver qué fue el código que nos generó. Vamos a abrirlo como siempre en el editor que ustedes quieran. Yo acá ya lo tengo abierto como siempre en el Visual Studio Code, pero ustedes lo pueden realizar desde donde les quede más cómodo, donde les guste. Entonces, bueno, como siempre, la primera parte que vemos por acá es lo que nos genera automáticamente la grabadora de scripting, que es para, nos setea todos los objetos que necesitamos justamente para realizar la automatización. Como siempre, también la primera línea es la de maximización, así que esta la podemos obviar, la podemos sacar y vamos a ir desglosando un poquitito todo este código. Entonces, acá vamos a poner, ingresamos a la TX, que es la transacción. Como sabemos, todo esto lo podemos sacar y directamente utilizar el método start, vamos a ponerlo así, start transaction, e ingresar a la transacción, en este caso va a ser la CO03. Perfecto, hacemos ahí un salto, una línea y vamos a poner acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bien, lo que estamos haciendo es ingresar a la orden, así que ponemos ingresamos a la orden, en mi caso, y vamos a seguir viendo qué es lo que estamos haciendo. Acá vemos que hacemos focus y en el texto y son distintas funciones que hace acá que va grabando la grabadora, que no, la verdad que no tiene mucho sentido, así que esta la podemos obviar, la podemos ir borrando, pero antes vamos a hacer una cosa, vamos a guardar como todos sabemos acá, lo primero que hicimos fue posicionarnos sobre el texto corto, así que una cosita que podríamos hacer es guardarlo a este texto corto, por si lo vamos a llegar a utilizar, esto es opcional, pero vamos a guardarlo en este caso. Vamos a poner guardamos texto corto y vamos a ponerlo en una variable que se llame short text. Vamos a ingresar al objeto y a su propiedad text para obtener el texto de este cuadrito, de este dict text. Así que bueno, ahora sí, vamos a seguir. Entonces, hacemos foco sobre el texto, vamos a poner, y lo que hacemos con este 2, esta tecla virtual, es el F2. Lo que yo hice fue ingresar al texto extendido. Entonces hacemos foco sobre el texto e ingresamos al texto extendido. Esto es lo que hacemos. Ahora si vemos, acá lo siguiente que estamos haciendo es ir al menú este de descarga, que fue lo que hicimos para descargar el archivo. Entonces vamos a poner descargamos archivo.
Nos fijamos que acá entramos al menú, seleccionamos sobre el ASI, este focus lo podemos sacar porque no lo necesitamos, presionamos en la primera ventana, seguimos al otro, acá tenemos la dirección del archivo, mejor dicho, el nombre del archivo que le vamos a poner, que ahora en un segundo lo vamos a cambiar, el código que le pusimos, otro focus y un position que la podemos sacar, lo sacamos, acá presionamos y se guardó el archivo, y acá lo único que hacemos es volver, acá hacemos un back, así que esto no es necesario. Inclusive como vimos que quedaba en la parte de la orden que tenemos acá, vamos a verlo de nuevo. Como acá queda en la parte de la orden, vamos a hacer un back más para que nos quede, uy, acá me confundí, hacer así y ahí para que quede directamente en la pantalla principal. Es decir, vamos a hacer que quede acá, así, cuando termine. Perfecto. Bueno, acá vamos a mejorar un poquitito este código antes de probarlo. Lo primero que vamos a hacer es sacarnos esto y vamos a pasarlo a una variable. Yo le voy a poner, por ejemplo, export file para tenerlo más accesible y vamos a ponerlo acá arriba. Export file y vamos a darle este valor. Así que el día que después que lo tengamos que cambiar o tengamos que hacer algo, directamente vamos y tocamos acá esta variable sin tener que andar revisando todo el código. Así que bueno, ahora ya estaríamos en condiciones de probarlo. Vamos a dividir la pantalla para que se vea mejor. Vamos a ponerlo así, seleccionamos el SAP. Vamos a ponerlo un poquitito más grande acá, ahí para que se vea. Perfecto. Ahí está. Y vamos a ejecutar nuestro script. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo ejecutamos, vemos que empieza a correr. Pero, ¿qué pasa? Acá nos está tirando un error. ¿Y por qué es el error? Si vemos acá en la ventana, ¿qué está pasando? Una vez que quiere guardar el archivo, nos dice que el archivo ya existe. Es decir, nosotros no teníamos contemplado esto. ¿Y qué pasa? Acá si vamos a Replace, vemos que el botón para reemplazarlo, si ya existe, que es lo que vamos a estar haciendo ahora en este video, se activaría con F5. Así que si nosotros le ponemos replace, vemos que sigue toda la ejecución y podríamos seguir con lo que queríamos hacer. Así que vamos a volver a nuestro código y tenemos que modificar un poquitito todo esto. Y ahora se viene algo un poquito bastante interesante, mejor dicho, que vendría a ser acá. Vamos a ver dónde sería. Eh, eh, eh. Vamos por acá, de que presionamos Export File, acá. Una vez que presionamos sobre el final donde terminamos de setear toda la descarga de nuestro archivo, lo que nosotros tenemos que hacer acá es verificar si existe, digamos, si apareció esta ventana, es decir, si ya existe nuestro archivo. En este caso podríamos hacer varias cosas. Verificar directamente si ya existe en la ruta del archivo o directamente lo que podemos hacer, que es mucho más sencillo en mi caso y es más útil para otros casos, para ya hablando de scripting, de SAP y que les va a servir mucho mejor, es verificar si todavía existe esa ventana de esta que tenemos acá. Si ya existe esta Windows 2, quiere decir que nos salió ese mensaje de que el archivo ya existe y que tenemos que tomar una decisión de si reemplazarlo o crear un nuevo archivo, un nuevo nombre. Así que vamos a ir por ese lado. Entonces, vamos a poner acá, reemplazamos si ya existe el archivo. Perfecto. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos para comprobar que ya exista esa ventana o no? Bueno, esto es muy muy sencillo. Vamos a crear un condicional y vamos a poner if not session.findById. ¿Y qué le vamos a tirar acá a nuestro método findById? Acá le vamos a indicar que nos busque la ventana justamente que queremos preguntar si existe, que es esta, el Windows 2, que es donde nosotros estamos operando. Entonces nos va a decir, si esta ventana existe, en este caso todavía le tenemos que pasar un parámetro más, que sea el false. ¿Por qué le tenemos que pasar el false? Porque si vamos a la documentación, yo acá la tengo abierta, acá tenemos nuestro método findById y vemos que tiene como argumento obligatorio, tiene nada más el ID, que es el string que nosotros le pasamos, pero vemos que tiene un argumento más que es opcional. Y si vemos es el rise. Esto quiere decir que si nosotros no le pasamos nada, si no encuentra este string, este ID que le estamos pasando, nos va a devolver un error. Y nosotros no queremos eso, porque nosotros directamente queremos comprobar si existe o no existe y hacer algo con respecto a eso. Entonces vamos a pasarle false a este rise para que si no existe, no nos devuelva un error, pero nosotros podemos seguir operando con eso. Y no nos interesa eso. Así que bueno, vamos a decir, si esto is nothing, then, y acá vamos a hacer algo. Y acá vamos a cerrar la condición para no olvidarnos. Y hacemos así. Entonces, lo que hace esta línea de código, es comprobar si esta ventana existe, es decir, if nothing quiere decir que no existe, pero nosotros como estamos haciendo if not, quiere decir, si esta ventana existe, si la encontraste de esta manera, con esta línea, estamos diciendo sencillamente eso, si encontraste esta Windows 2 existe en esta ejecución, vamos a hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, vamos a copiarnos esta línea para no tener que escribir tanto código,
Vamos a poner así, a intentarlo para que quede mejor. Y vamos a decirle, si existe, lo único que tenés que hacer es posicionarte en esta. Ahí, 1, 2, y enviarle el F5, que es lo que sería presionar ese botoncito. Entonces vamos a poner send key y el F5 es el 5. Si ustedes lo grabarían esto, en este caso ustedes podrían quedarse en esa pantalla, volver a grabar un script y apretar el replace y verían, o bien apretar el replace o apretar F5, que es el shortcut de ese replace, y verían que se crearía esta línea. Así que yo para no perder tiempo ya directamente ya sé que es así y lo escribo. Le mando directamente la tecla virtual 5 que ya sé que es el F5. Inclusive acá lo podríamos poner todo en una sola línea, ponerlo así y en if sacarlo, porque como es una condición de una sola línea, no es necesario cerrar el condicional y directamente lo ponemos así en una sola línea. Perfecto. Entonces ahora con esto, en teoría, ya estaría solucionado, así que vamos a grabarlo, vamos a volver a dividir la pantalla, vamos a dejarlo así y vamos a volver a ejecutar nuestro script. Vamos a esperar que corra, vemos que ahí está haciendo todo perfecto, apareció el mensaje de que existía, pero como lo reconoció con esa línea, lo terminó guardando igual. Entonces, ya tenemos el archivo guardado, vamos a abrirlo. Esto vamos a volverlo a hacerlo grande, vamos a abrir nuestro archivo que lo tenemos acá, vamos a buscarlo, TMP. Y ahí vemos que acá tenemos nuestro texto guardado. Y los que les decía yo con el tema del código, vamos a ver que acá donde tiene los saltos de línea tenemos acá estos numerales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora cuando obtengamos este código es sacar estos numerales para que nos quede así. Y nos quede todo el texto. Porque imagínense que ustedes tienen todo este texto con muchos saltos de línea, tendrían estos numerales por todos lados en su archivo. Entonces hay que sacarlo. Pero bueno, ya tenemos ahí, vamos a ver, vimos que se guardó, así que esto no lo vamos a guardar y vamos a volver acá a nuestro archivo. Bárbaro, tenemos ahora nuestro archivo de texto, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para leer y tener a disposición todo este texto extendido? ¿Se les ocurre algo? Acá es donde tenemos que poner toda nuestra creatividad a funcionar y pensar en una solución óptima para nuestro problema. En este caso, vamos a abrir el archivo que acabamos de guardar, vamos a leerlo y almacenar todo su contenido. Pero recuerden que ustedes pueden optar por cualquier vía, por diferentes vías y hacerlo a su manera o lo que les quede mejor para su situación, para su caso. Así que bueno, dicho esto, vamos a codear nuestra solución. Así que vamos a volver acá a nuestro código y una vez que ya guardamos todo, esto ya no nos interesa el SAP, así que vamos a ponerlo por acá abajo. Y lo que tenemos que hacer es crear un objeto para poder abrir este archivo. Entonces vamos a poner eso, vamos a poner un comentario. Creamos objeto para abrir archivo y vamos a crear set fco. Y esto, ¿cómo hacemos para crear un objeto? Esto es muy sencillo. Create object, le decimos, y tenemos que pasarle el tipo de objeto que queremos crear. En este caso, para no abrir un archivo, es un objeto de tipo file system object. Así que vamos a poner scripting.file system object. Ahí está. De esta manera tenemos un objeto con el cual podemos interactuar con archivos. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer justamente es abrir nuestro archivo. Así que abrimos, vamos a poner abrimos archivo. ¿Y cómo abrimos ese archivo? Vamos a setearlo en otro objeto para poder interactuar también con este archivo y vamos a ponerle, por ejemplo, target file y vamos a usar nuestro objeto que acabamos de crear, FCO, y este FCO tiene varios métodos para interactuar con el sistema de archivos y uno de ellos se llama Open Text File, que es el que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos a cerrar y abrir y cerrar paréntesis y acá necesita por lo menos dos argumentos. El primero es el file name, es decir, el archivo que queremos abrir, en nuestro caso es el export file, que justamente acá vemos que lo creamos acá arriba y nos sirve también no solo para hacer más corto esto y poder modificar ahí, sino que para también usarlo en el método, así que vean que es bastante útil tener este tipo de prácticas. Y en segundo, nos pide un argumento que es cómo queremos abrir este archivo, es decir, en modo lectura, en modo escritura o en modo append, que sería agregar más texto a lo que ya tiene. Entonces, nosotros lo necesitamos como solo lectura, así que vamos a ponerle un número 1, que es el número que representa modo lectura. Un número 2 sería para escritura, y si no me equivoco, el 3 es para append. Pero bueno, a nosotros ya con el 1 nos alcanza y nos sirve porque solo queremos consultar el texto que acabamos de guardar. Entonces, ahora lo próximo que tenemos que hacer es almacenar este texto. Así que vamos a almacenamos texto. ¿Cómo vamos a almacenar el texto? También es muy sencillo. Vamos a crear, por ejemplo, extended text, otra variable. Recuerden que ya guardamos el texto corto. Ahora vamos a guardar el texto extendido. Y vamos a hacer uso de nuestro target file, que es donde tenemos nuestro archivo. Y decirle
read all. De esta manera ya estaríamos leyendo todo el contenido de nuestro archivo, pero recuerden que dijimos que teníamos que sacar también los numerales que teníamos. Entonces vamos a utilizar sencillamente la función replace. Vamos a pasarle como primer argumento todo nuestro texto y decirle que queremos reemplazar nuestros numerales por nada, es decir, por un string, que los reemplace y los borre, básicamente. Entonces, ya tenemos nuestro texto, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el archivo y liberar los objetos. Así que vamos a poner eso también en un comentario. Cerrar el archivo y liberar objetos, por ejemplo. Esto para que vayan teniendo una idea y si del día de mañana lo vuelven a leer, ya saben qué es lo que estaban haciendo, para no olvidarse. Así que bueno, vamos a cerrar el archivo, dijimos, esto es tan sencillo como hacer targetFile.close, bueno, ya con el punto close, y ya tenemos nuestro archivo cerrado, esto no va, claramente, close, ahí estamos, KP. Y ahora lo que tenemos que hacer es liberar nuestros archivos, entonces vamos a hacer set fco igual nothing, y por otro lado, vamos a copiarnos esta línea y vamos a decirle que el Dasher file también sea nothing. Entonces, de esta manera ya liberamos los dos archivos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para ver que esto está funcionando? Vamos a mostrar un mensajito en pantalla. Vamos a hacer message box y decirle, por ejemplo, texto corto, dos puntos, y que nos muestre el texto corto, que si recuerdan lo tenemos en la variable short text. Entonces, hacemos así, vamos a hacer dos saltos de línea de Newline para poder separar lo próximo que vamos a mostrar. Es más, vamos a ponerle esto, vamos a ponerlo ahí, así se ve mejor. Vamos a sacarle este espacio. Ahí está, texto corto, y vamos a ponerle, por ejemplo, otro salto de línea. Vamos a poner esto para poder seguir escribiendo abajo y que se vea. Y vamos a poner, por ejemplo, texto extendido, dos puntos, y también abajo vamos a poner el valor del texto extendido, que sería extended test, que es lo que guardamos. Hacemos así, entonces de esta manera ya estaríamos mostrando en una sola línea los dos mensajes que guardamos. Así que vamos a ejecutarlo. Vamos a correrlo desde acá. Esto ya se está corriendo ahí en el SAP, vamos a esperar un poquitito que termine y perfecto. Vemos que acá tenemos por un lado el texto corto, que es lo que estaba en el primer cosito, ahí donde teníamos el texto con solo esto, y cuando ingresamos al texto extendido vemos que tenemos todo esto y ya lo pudimos recuperar de manera perfecta. Así que vemos que funciona bárbaro. Por último, para terminar, no quería dejar de aclarar que podríamos haber obtenido este texto de alguna manera mucho más sencilla y directa, seguramente, pero en este caso optamos por utilizar esta solución que es un poquito más rebuscada. ¿Pero por qué? Porque la idea es que este proceso sea lo más flexible posible y que se adapte a la mayor cantidad de gente. Entonces, cualquier usuario o el mayor número de ellos que use nuestra automatización puedan hacerlo de manera efectiva, sin ningún tipo de error. Entonces, como esta pantalla puede mostrarse de diferentes formas, dependiendo de la instalación de SAP que tenga cada usuario final, es que decidí enseñárselos de esta forma y que vean y que tengan en cuenta esto de que sea flexible y que sea lo más usable para un mayor número de usuarios posible. Así que bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y les dejo en la descripción el enlace para que puedan descargar el archivo final si así lo desean. Como siempre, cualquier consulta me la pueden dejar abajo en la caja de comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, los espero en la próxima entrega.